Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero estés bien. Yo soy Michelle Connor y bienvenido una noche más a mi cuarto. Ya sabes, siempre eres bienvenido los miércoles a esta hora o cuando sea que escuches esto. Tú pasa, acomódate, siéntete a gusto porque ya sabes que esto es momento de platiquita gusta. Un poco de chismecito, tal vez. Sí, este episodio va a ser de chismecito. Ya sabes que esta temporada la he hecho mucho de contarte cosas sobre mi vida, como que esta vez no ha sido tanto de sobrepensar la vida, sino más bien recorrer lo que nos ha pasado en estos últimos años de vida. Y también siento que está padre que en este formato de video largo te puedo contar más chismes que me han pasado en mi vida. Entonces, hoy es un capítulo sobre eso. Hoy vamos a hablar. Primero te voy a decir de qué vamos a hablar. Ya sabes que luego estos episodios no tienen pies ni cabeza, pero te voy a decir el tema desde ahorita para que te vayas creando expectativa. ¿Por qué no? Quiero hablar sobre el amor. El amor es una magia. No, básicamente quiero justo hablar del amor y de algunas de mis experiencias teniendo pareja y una muy en específico que fue una aventura que tuve de amor de pandemia, básicamente. Entonces ya llegaremos a eso, pero espero que te encuentres bien. Ese va a ser el tema del episodio del podcast del día de hoy. La verdad me ha estado gustando mucho hacer este podcast. Ya ves que luego no soy muy consistente, pero esta ha sido una de las temporadas más consistentes. Entonces espero que te esté gustando. Se agradece que lo escuches, que te lo pongas de fondo, ya sea en YouTube o en Spotify. Gracias por compartir un momento de tu día conmigo. Siempre digo eso, pero pues es lindo porque está padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? He estado bastante tranquilo, eso me alegra. Creo que en los primeros episodios de esta temporada todavía te decía que estaba más o menos. Creo que ahorita me he mantenido en un momento muy activo y muy tranquilo de mi vida, aunque entre comillas no esté tan bien porque te he contado que estoy buscando trabajo y así, entonces estoy teniendo. No sé si esto lo dije en el episodio pasado, pero eh, yo nunca había tenido este momento de desempleo, que siento que se da mucho como cuando acabas la carrera y sales al mundo laboral, como que es ese momento de estar buscando y así. A mí no me pasó eso. Afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar donde hice mi servicio social, que a algunas personas también les pasa, a otras no, pero a mí me pasó. Entonces como que estuve un rato ahí, luego entré a otro trabajo y luego me despidieron, recorte personal y pues no sé aquí. Entonces estoy viviendo como ese momento de pues no hacer mucho. Bueno, más bien, es que no sé, es chistoso porque estoy tratando de ser productivo, pero pues no tengo trabajo, entonces a veces siento que ya cuando estás adulto como que supongo que tu productividad se mide en qué tanto trabajo hagas, entonces pues estoy viendo, ya veremos. Pero sí, he estado más estable, te digo, he estado yendo al gimnasio, eso me gusta, he estado leyendo mucho, eso también me gusta, he disfrutado de ir los fines de semana a un cafecito, a leer, eso como que lo convertí en una costumbre, entonces como que ahorita los fines de semana digo, ay, ya quiero que sea fin de semana, en la tarde, para irme a mi cafecito y mi lectura. Entonces eso me ha gustado. Eh, sí, y creo que no tengo noticias como muy claras o así. La verdad, siento que estos días ha estado, te digo, muy tranquilo. No he tenido mucho movimiento. La vida se ha mantenido estable. Y eso se agradece. Gracias al cielo. Fui a ver la película de Michael Jackson. Creo que eso fue lo único interesante que... No, fui a ver La Momia, que me gustó. Estuvo interesante. Luego fui a ver Michael Jackson con mis padres y... no sé, siento que se quedó corta. Si tú ya la viste, ya me contarás. Pero sí siento que le faltó un poco más punch. No lo sé. A la historia, según mis padres, que ellos vivieron en este boom que fue Michael Jackson en vida.
me dijeron como de que no, les faltó un poco de contexto, porque sí había muchos rumores de que cosas y así, y como que lo contaron medio muy suave y no sé qué. Entonces como que siento que sí le falta un poco. Hasta yo siento que como que todo fue por muy encimita. No lo sé. Pero yo soy muy... A mí me gusta mucho ir me gusta mucho ir al cine. La verdad yo sí soy muy... no te voy a decir, soy un cinéfilo de primera. No, no, no. Pero me gusta la actividad de ir al cine, ¿sabes? Y el año pasado empecé... Nunca había ido al cine solo. Y el año pasado fue cuando empecé por primera vez que dije, a ver, me voy a animar. Y ahorita pues ya se me quitó como esa pena, porque no sé, como que a veces sentía que todos me iban a ver y yo iba a decir, van a ver que soy un fracasado viniendo al cine solo. Pero luego también he notado que hay mucha gente que lo hace y ya la verdad lo he estado haciendo mucho. Eh, la verdad, como que lo disfruto mucho. Entonces sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, pero bueno, voy a empezar, no sé. Algunos de esos podcasts son más largos que otros, eh, pero sí, depende de que mucho pueda hablar solo, porque a veces se me da mucho hablar solo, o puedo alargar más las cosas o no. Pero ya sabes, aquí tengo, si no estás viendo esto en video, tengo una libretita que designé específicamente para las ideas del podcast. Y la tengo porque si no, no sé de qué hablar, más bien no sé todo lo que quiero decir. Entonces, durante el día me pongo a escribir y estructurar un poco las ideas que te quiero contar en el podcast. Entonces sí, te digo, este es el episodio como de mis historias amorosas, de dos en específico. Solo voy a decir rápidamente que mi última eh, relación amorosa la he mantenido muy en privado. Entonces de esa no vamos a hablar, pero te voy a contar el chisme de mi primera relación amorosa y de mi segunda, que fue mi aventura en pandemia. Entonces sí, primero yo quiero, el primer punto que puse en mi libretita es el amor. ¿Qué es el amor? Yo nada más así rápido, te quiero contar que para mí eh, siempre he dicho, no sé si es por la manera en que yo crecí o por la manera en que me educaron, pero pues no sé, o sea, si me pongo muy sinceramente. En mi casa no se decía mucho esa palabra, pero no de mala manera, no sé, como que era extraño. O sea, no es como que no sienta el amor que me tienen mis padres, pero aún así como que nunca me lo dijeron mucho a la cara, así de que te amo, hijo. Era siempre un te quiero. No, te digo, no lo veo mal porque siento que gracias a eso la percepción que tengo hoy del amor es la que tengo, pero yo siempre he cuidado mucho ese sentimiento. ¿Saben? Como que siento que porque no se decía tanto en mi casa, tal vez por eso le tengo más respeto, pero yo lo cuido mucho. O sea, yo sí siento que bueno, primero que nada, también siento que el amor tiene muchas facetas, porque cuando dices amor siento que pues piensas mucho casi siempre, y creo que es normal, pensar en una pareja afectiva, ¿no? Pero pues justo, existe el amor que tienes a tus padres, el amor que le tienes a algún familiar, el amor que le tienes a tus amigos, a tus amistades, y el amor de pareja también. O sea, hay muchos tipos de amor que pueden existir, hasta el amor que le tienes a una mascota. O sea, siento que existen muchos tipos de amor. O sea, como que no se reserva solo a amor de pareja o amor justo de con una persona afectivamente hablando, que sea tu novio, tu novia, tu pareja, ¿no? Entonces, siempre he pensado eso y también cuido mucho la palabra te amo. Yo no la digo tan fácilmente. Te digo, siento que como crecí, la cuido mucho. Entonces, se las digo a ciertas personas. No la regalo tan fácilmente. Que siento que también es, por ejemplo, agradezco que en el idioma de español tengamos justo este como te amo y el te quiero. Porque, por ejemplo, yo lo comparo mucho con el inglés, ¿no? Que en inglés no hay como un te quiero,
siempre es I love you, que es te amo, ¿no? Entonces, sí siento que en español le puedes poner niveles al aprecio que le tienes a una persona. Entonces, sí existe el te quiero y luego es un te amo. Entonces, respeto mucho esa palabra, respeto mucho ese sentimiento. Y a las personas que se los llego a decir, sé que jamás se los voy a quitar, ¿saben? Como que no... Aunque tal vez ya no pueda hablar con ellas o ya no esté en mi vida, el amor que tuve siempre va a estar ahí y esa palabra nunca se va a ir. Entonces le tengo mucho respeto porque la cuido mucho. O sea, y te digo, hasta en mi familia no acostumbramos a decirnos te amo, entonces yo no es como que le diga te amo a mis padres o a mi hermano o a mis familiares. Eh, Eso habla mucho de la relación que tengo con mi familia, pero pues sí, es verdad, así me manejo yo y no lo veo mal, no lo veo diferente o triste de alguna manera, no. Aprecio la palabra te amo, ese sentimiento, porque siento que es muy fuerte y solo se lo dices a ciertas personas y se agradece. Eh, entonces, sí, yo siento que esa es mi percepción del amor, te digo, que va a haber muchos te amo que diga yo en mi vida y que los van a tener y siempre van a ser parte de mi corazón esas personas, aunque tal vez esas personas ya no estén eh, o sigan ahí, o sea, no sé, en mi corazón es como, creo que una vez vi que es como si fuera un vitral, ¿no? O sea, como que son pedacitos de muchas cosas y muchas personas y mi corazón así lo siento yo, que es como un vitral y cada pedacito de vidrio tiene un color diferente y tiene un nombre diferente y tiene una cara diferente y tiene un significado diferente, pero siempre los une el amor. Es muy dentro de mí. Entonces, así me imagino mi corazón, como de muchos colores, como si fuera un vitral. Se escucha lindo, ¿no? Pero sí, esa es como la percepción que yo tengo del amor, de la palabra, del sentimiento. Es un sentimiento muy poderoso. Si lo puedo resumir en algo, así es lo que yo siento, que es algo que se da y es muy valioso, básicamente. También siento que antes de tocar estos dos temas de mi amor hacia otras personas y este chisme, también quería hablar de dos puntos antes de esto. Primero voy a hablar sobre... Es que se me quedó mucho en la cabeza, como creo que la otra vez hice un live en TikTok y alguien comentó algo del estilo que este miedo que hay dentro de la comunidad que pueda LGBT que se puede tener por tal vez lo pondría así la primera vez que estás con alguien o en este caso no sé como hombre con hombre mujer con mujer o sí persona con persona eh, puede llegar a ser muy impactante, ¿no? Por todos estos temas que tenemos como para aceptarnos y para saber quiénes somos realmente. Entonces cuando llega a ti tu primera relación amorosa, digámoslo así, a veces puede causar miedo, porque me acuerdo que este comentario que hubo en el live de TikTok era eso, como que tenía un poco de miedo porque era su primera pareja, entonces no sabía qué hacer y así. Y lo que yo tengo que decir aquí es como que no le tengas miedo a eso, ¿no? Al final del día yo sé que es todo un proceso aceptarte a ti mismo y como que tener pareja es un paso importante, ¿no? Porque al final del día ya te aceptaste y por ejemplo yo hablando de mi experiencia que me gustan, soy bisexual, ¿no? Entonces al final del día he tenido parejas hombres. Y cuando eso pasó, pues sí, da un poco de miedo, como que asusta, pero... Y más por cómo crecí, porque yo crecí en una familia muy religiosa y conservadora, entonces como que mucho de eso puede llegar a afectar como tu experiencia de una pareja. Porque no es lo mismo, eh, pues sí, lamentablemente la experiencia que tienen las personas heterosexuales, que eso es un poco más aceptado en la sociedad y es lo más común visto allá afuera, no es la misma que tenemos nosotros. Entonces, justo como que muchas cosas te pueden frenar, pero si tú ahorita estás empezando a tener una pareja y tienes como este miedo o estas dudas, eh, lo único que te quiero decir es que disfrutes. La verdad, no le tengas miedo a intentar por el que dirán en la calle, por el que dirá tu familia. No, tú vive tu vida.
no te arrepientas de nada, no tengas miedo de quién eres, más bien siéntete orgulloso, abrázate, porque al final del día es un sentimiento bonito lo que estamos haciendo, no hay nada malo detrás de esto, y siento que no deberíamos porque como que guardarnos el poder vivir este tipo de experiencias solo porque nos da miedo lo que vayan a decir allá afuera, eh, porque no está padre, justo como dije ahorita. A veces las personas heterosexuales tienen un poco más de oportunidad como para vivir esto de alguna manera más libre y nosotros a veces no, por muchas situaciones. Pero pues no debería, porque justamente, eh, les digo, yo divago mucho en estos podcasts. Sí se puede notar como he escuchado muchos o personas más grandes que nosotros, las generaciones más grandes que nosotros, que es justo como todo esto que de alguna manera se nos quita a las personas queer por no ser como los demás y no ser alguien como normalmente la sociedad quiere y perdemos muchas cosas como esto de tal vez tener un novio en la preparatoria, tal vez ir al baile con nuestra pareja o como cosas que las personas heterosexuales llegan a vivir normalmente, nosotros a veces nos las roban y eso no está padre. Entonces por eso yo te digo a ti que si en este momento tú estás pasando por una relación, disfrútala, vive el momento. Ahora sí que haz muchas memorias, no le tengas miedo y sé feliz. Más que nada, creo que eso es lo más importante. Si es que se entendió algo de este punto, sé feliz. Sé feliz de quién eres, abrázate, sonríe, vive, más que nada. Eso es muy importante. Y el segundo punto, antes de entrar justo al chisme, que siento que es importante porque es un poco de contexto, yo viví durante muchos años de mi vida, que creo que podría ser un tema también de mi autoestima. Aún me cuesta. Yo tengo muy baja autoestima, no te voy a negar. Es algo que estoy trabajando también. De decir que ha habido un avance, pero cuando era más pequeño no me gustaba cómo era. Yo me veía el espejo y decía, soy horrible. Y como que mucho en mi cabeza siempre me metí más bien a mi cabeza que la idea de que no, como que yo era tan, o sea, se escucha un poco fuerte y feo, pero literalmente que yo era tan feo que no iba a poder tener la oportunidad de ser amado o querido o gustado más que nada, es que no sé cómo decirlo, o sea, que yo le gustara a alguien. Entonces, pues sí, bueno, yo nunca, por ejemplo, en la primaria, como que sí siento que yo fui muy niño, entonces como que no es como que en la primaria me interesara a alguien, pero hay muchas personas que ya empiezan ahí, como que ya en sexto de primaria, siento que tirándole más a la secundaria, no antes, pero pues por ejemplo en la secundaria cuando yo entré yo nunca tuve de que un novio o novia de manita sudada o cositas así como muy inocentes en la secundaria, no. Eh, ya hasta la prepa, en mi último año de prepa, fue cuando tomará lugar esta primera historia que te contaré de mi primer amor. Pero sí, antes yo me consideraba alguien feo y no querible. Es que no sé cómo describirlo, pero sí, justo yo pensaba que no le iba a poder gustar a nadie. Y como que en mi cabeza nunca se pasaba eso. O sea, como que yo era como, no, yo no. Yo no le voy a gustar a nadie nunca. Yo voy a estar aquí sentado en mi cama y estoy bien. Y mi celular, no importa. Aquí voy a estar. Y así me la pasé por muchos años de mi vida. Y me costó un poco porque siento que eso le dio mucho a mi confianza. Entonces sí siento que yo nunca me abrí justo a conocer gente porque del lado romántico, porque sí, yo decía adentro de mí es como que no, pues no, nunca le vas a gustar a nadie. Entonces, ¿de qué hablas? Estás loco. Siento que eso fue un contexto un poco de, de cómo yo me percibía hacia el amor. Y sí, yo les digo, yo nunca tuve, les digo, como parejitas o de que en la secundaria de que, ay, se dieron un beso. No, yo era muy reservado, muy nerd, muy de mi grupito de amigos. Les digo, como que yo me sentía, pues, feo, no me gustaba como era. Pues así pasó. No sé, siento que si tuve estos años que siento que mucha gente puberta últimamente no los tiene.
donde sí tienes esa transición de pasar a niño a adolescente, que es la pubertad. Y en mi pubertad yo sí fui alguien muy, no sé, pues tenía lentes y brackets, o sea, literalmente ese estereotipo de persona rara en la secundaria era yo. Entonces sí siento que eso me afectó mucho durante muchos años de mi vida hasta que tuve a mi primer pareja, que ya vamos a entrar. Entonces ese tema. Solo te quería dar esos dos puntos primero antes de entrar. Y pues vamos a comenzar. Te quería contar mi primera relación porque siento que fue muy bonita. Al final del día y pasara lo que pasara con esta relación, siento que fue una relación muy completa que me hizo vivir muchas aventuras y que agradezco, justo como yo te dije, no le tengas miedo a el que dirán, a no vivir experiencias solo por pensar en los demás, siendo una persona queer. O sea, tú vive tus etapas. O sea, si te tocó tener novio en la secundaria, tenlo y no te arrepientas de eso. Si te tocó tener novio en la preparatoria, tenlo. O novia, ¿saben? O sea, ya depende cómo eres tú. Pero no agradezco que yo no me haya echado para atrás por ese miedo que yo tenía hacia mi familia, hacia las personas, hacia el mundo, para tener esta relación. Porque fue muy linda y fue muy inocente y sí fue muy bonita. Al final del día siento que fue algo que viví y me gustó. Por ejemplo, yo a esta persona le vamos a poner de nombre Marco. Yo conocí a Marco en, en la preparatoria, en segundo año de preparatoria. Bueno, yo le digo quinto. En mi prepa así se decía. Cuarto, quinto y sexto. Yo en quinto de prepa tenía un grupo de amigos. Este Marco estaba dentro de este grupo de amigos. Entonces como que durante todo quinto de prepa nos llevamos, convivimos, hicimos un grupito, te digo. Entonces eh, él era parte de este grupito de amigos. Y te quiero contar la vez que se declaró hacia mí y confesó sus sentimientos hacia mí, persona, porque fue muy chistosa. Yo y Marco teníamos una amiga en común eh, que se llamaba Regina, también le voy a cambiar el nombre. Entonces Regina fue como la cupido, digámoslo así, de nuestra relación entre Marco y yo. Eh, es que me acuerdo y les digo, fue tan inocente. Pero el día que Marco se me declara el amor, más bien que confiesa que yo le gusto, fue un día que salimos al cine, todo el grupito. Fuimos a ver la película de Nerf. No sé si se acuerdan de esa película con Emma Roberts y Dave Franco. Una película muy de los 2015, muy distópica. Bueno, el punto es que ya fuimos a comer y luego nos pasamos al cine. Éramos varios amigos esa vez en el cine, me acuerdo, porque llenamos... Bueno, o sea, éramos bastantes como para hacer varios en una fila, ¿no? Entonces éramos varios. Llegamos, nos metemos a la sala del cine y hagan de cuenta que yo quedo del lado izquierdo y Marco y Regina se sientan hasta el otro lado derecho, ¿no? Entonces estábamos al extremo de la fila de amigos, ¿no? Y pues ya, ¿no? Nos sentamos, no había comenzado la película, la habíamos llegado bien. Y me acuerdo mucho que Regina empieza a decirme, Michelle, cámbiate conmigo. Y como ya estábamos sentados, pues dije, no, ya, pues ya quédate ahí, está bien. Y empezó muy insistente, cámbiate, cámbiate. Y yo, pues no, ya quédate ahí, ¿de qué hablas, Regina? Y luego me acuerdo mucho que me empezó a decir, no, es que... Porque obviamente Regina ya sabía que iba a pasar, pero pues yo no. Entonces pues se me hizo súper raro que Regina me estuviera diciendo, dude, cámbiate de lugar conmigo hasta que me dijo, es que me da miedo el lado derecho del cine, cámbiate. Y yo, ya, ya, chihuahuas, si quieres que me cambie, me cambio. Porque Regina estaba sentada junto a Marco, ¿no? Entonces ya yo voy, me siento hasta el otro lado, junto a Marco. Yo no sabía qué estaba pasando. Y ya, dije, no, pues me valía. Yo soy muy estúpido también al final del día. Para
captar que alguien está coqueteando conmigo, básicamente me lo tiene que decir a la cara porque yo soy tonto, pendejo. Eh, entonces ya yo me siento, empieza la película, la empezamos a ver y de repente Marco empieza a acercar su mano a la mía y yo dije, ¿qué está sucediendo aquí? Y dije, ok, ya sé qué está pasando. Entonces Marco empezó como que a acercar la mano hasta que nos dimos la mano y yo dije, Marco, ¿qué te pasa, Marco? Tranquilízate, Marco. Y ya me acuerdo que ya que me dio bien la mano, en una de esas, creo que si no me equivoco, así pasó, se voltea y me dice, es que me gustas. Y yo le dije, tú también a mí. Y... Ay, el amor joven, am I right? Eh, y yo me acuerdo, yo nunca había besado a nadie hasta ese momento. Marco se acerca a mí. Y yo en mi cabeza inocente, de niño, blanca palomita que yo era, pensé completamente que el primer beso siempre iba a ser un piquito así de que ¡mua! Pero no, Marco me plantó un besote lengua con lengua. Yo dije, bueno, y ahí nos vimos. Ese fue mi primer beso. Y literalmente no vimos el final de la película. eh, Ay, ¿cómo olvidarlo? Les digo más bien, te digo, este amor fue muy joven, muy puro, muy, pues sí, justo, emocionante. Y ya luego salimos del cine y como que fue como, entonces Regina ya sabía que estaba pasando, entonces como que fue de que Marco le dijo, de, pasó, y ya me acuerdo que me acompañó al metro y ya como que habló un poco más de eso y ya como que me dijo, hay que salir mañana. Y yo, bueno, y ya, así fue como yo empecé mi primera relación con él. Este, les digo, esta relación fue en preparatoria, en mi último año de preparatoria. Eh, y les digo, fue muy linda porque no... Les digo, yo no le tuve miedo a ser quien era. Y en mi escuela, a pesar de ser una escuela religiosa, por alguna razón en esas escuelas siempre hay puro gay y las escuelas religiosas hay mucha gente en la comunidad. Había mucha parejita de lesbianas, me acuerdo en mi escuela por alguna razón. Arriba las lesbianas, como de que no, un saludo a todas las lesbianas que escuchen este podcast. Eh, Se les quiere. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces yo en la escuela, pues para ese momento yo no había salido del closet con mis padres. Yo tengo podcast hablando de esto por si quieres verlos. No recuerdo qué episodio exactamente es, pero sé que los títulos los puedes leer. Y ahí dice, porque fue una situación muy fea en mi vida, porque yo no quería salir del closet con mi familia, porque era muy conservadora y católica. Entonces para mí la escuela era el único lugar donde técnicamente yo podía ser, pues hacer lo que yo quisiera y que no tuviera el temor de que me fueran a ver mis padres, porque pues no es como que mis padres fueran a mi escuela, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que era muy abierto y también les digo como dentro de la escuela también había más, tampoco era como que estuviera atascado de parejas homosexuales, pero sí había mucha parejita, les digo, había muchas lesbianas, sí, sí, entonces como que él y yo decidimos no escondernos, ser libres, eh, y eso, les digo, aplaudo mucho a Michelle de esos momentos que justo no se quedó con ganas de vivir como su amor de escuela, porque siento que nunca lo tuve y se me dio hasta mi último año de prepa y siento que fue muy lindo y también, eh, pues era de, tal vez eso no estuvo tan padre, eh, haber salido con alguien de mi mismo grupito, pero mientras se vivió este romance, haber sido el mismo grupito también era muy divertido porque pues
todos convivimos, todos nos aceptaron como éramos y así. Y me refiero que, les digo, o sea, él y yo dentro de la escuela, pues nos dábamos la mano, nos abrazábamos, como cualquier parejita normal que tuvierais en la escuela, éramos él y yo. Entonces, como que eso, les digo, le agradezco a Michelle el pasado que no se quedó con las ganas de vivir su amor de escuela. Eso siento que fue muy padre. Me acuerdo de una anécdota donde yo temí por mi vida y también te la quiero contar. Porque yo y él, en mi preparatoria había una cancha de fútbol americano y fútbol normal. Y junto a la cancha había unas gradas, entonces había unas gradas bastante largas y grandes. Y normalmente en las mañanas antes de entrar pues a la primera hora de clase, muchas parejitas se iban a sentar ahí, o personas se iban a sentar como para platicar un rato en la mañana y así. Y me acuerdo que cuando él y yo empezamos a salir, el Marco y yo, eh, siempre nos quedábamos de ver en la mañana en esas gradas, porque era un lugar como que muy, eh, pues privado, les digo, como que había una que otra parejita, una que otra persona, pero pues podíamos platicar que cómo te fue ayer, que la tarea y no sé qué. Y pues nos abrazábamos, que suavecillo, que no sé qué. O sea, nada del otro mundo, nada incómodo también, he de mencionar. Pero yo temí por mi vida porque de repente una maestra, que era como, ya ni me acuerdo de qué era, pero como que era, más que maestra, era como parte de la escuela, recursos humanos, no tengo idea cómo se le llamaba a su posición, pero me acuerdo que esta señora tiene una voz muy específica porque fumaba mucho, entonces ya tenía la voz así. Entonces me acuerdo que ella iba llegando en la mañana y nos ve ahí y nos dice, hey, 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 se me quitan, ¿qué están haciendo? Y nos empezó a regañar, nos empezó a decir, ¿qué están haciendo? Y me acuerdo mucho, que es creo que de lo que más se me queda, que nos dijo, la imagen de la escuela, ¿qué les pasa? Y yo en ese momento dije, yo me asusté porque mis padres no sabían. Entonces yo dije, si esto acaba en dirección y le llaman a mis padres, ya valió verga, ya valí. Y, y pues yo me quedé callado. Marco no, me acuerdo que sí le empezó a decir como, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y la señora empezó a hacer un alboroto donde no tenía que haber un alboroto, porque nos empezó a decir de cosas, justo esto de que la imagen de la escuela, ¿qué les pasa? Y nos quitó de ahí así horrible. Y años después o 10 después, sí me arrepiento de no haber dicho nada porque también sí fue muy homofóbico lo que hizo al final del día, porque les digo, en estas gradas no solo éramos los únicos siendo una pareja en la mañana, dándose un abrazo, un besito, había más y solo se fue directamente contra los dos hombres. Entonces sí me hubiera gustado haberle dicho como, si nos vamos nosotros, se van todos los de las gradas. O sea, al final del día, que esto sea parejo, señora. Si no, acto de homofobia, le hubiera dicho. Eh, pero yo tenía miedo, porque no quería que le dijeran a mis papás. Entonces me quedé callado. Una pena, pero pues bueno, son cosas del amor. Y les digo, esta relación fue muy bonita, o sea, viví muchas cosas con él, muchas, pues citas, salíamos mucho, nos veíamos mucho en la escuela, también durante nuestra relación, él también salió del closet con sus padres, afortunadamente él tuvo padres más comprensivos que los míos en su momento, entonces a él sí le dieron como un apoyo, como se le debería dar a todos los hijos, porque sigo sin entender, porque hay papás que no lo hacen como los míos. Pero bueno, y me acuerdo que llegó a tal grado donde pues yo llegué a ir a comer a su casa con sus padres, que él tocaba un instrumento y una vez tuvo un recital, entonces yo fui al recital y sus padres me reciben muy bien, tenía hermanos, entonces también como que ya convivía yo como el novio de su hijo y siento que eso fue muy muy bonito, o sea, agradezco que eso haya pasado. También agradezco, o sea, hacia él que él haya podido vivir como una,
salida del closet como esa, o sea, sé que es difícil porque tampoco fue de que sus papás fueran de que sí, a huevo, mi hijo gay. No, como que tuvieron un proceso, pero lo aceptaron al final del día. O sea, dijeron, mi hijo es así, lo voy a amar y voy a aceptar con quien sale. Entonces, eso fue bonito porque les digo, también pude vivir estas experiencias como más familiares, digámoslo de esta manera. Su familia me conocía y así. Eh, entonces, no me puedo quejar, o sea, al final del día, sí también hubo, voy a omitir momentos feos que tuve con él. Pero también, por ejemplo, con él viví una experiencia impresionante que también digo, ¿cómo es posible que la viví? O sea, ahorita me voy hacia atrás en mi vida y he vivido muchas cosas. Y dentro de esas hay cosas bonitas como esta que yo también, él y yo nos fuimos a Canadá a estudiar inglés después de la prepa, cuando acabó la prepa. Nos fuimos como 4 o 5 meses a Canadá, a Toronto, a estudiar inglés. Y, o sea, pues éramos pareja, éramos novios. Y decir que hice como esa experiencia de vida con novio, o sea, y éramos pues bastante pequeñitos, para mí, pues les digo, o sea, lo aprecio. Si no hubiera sido por esa experiencia, yo no me hubiera ido a estudiar a la Universidad de Toronto, no hubiera vivido tantos años en Toronto, no hubiera conocido a toda la gente que conocí en Toronto. Entonces, lo agradezco, también agradezco mucho esa experiencia que tuve de haber vivido el ir a estudiar inglés a Toronto, o sea, como que fue una experiencia de vida que jamás voy a olvidar y que la haya pasado junto a una persona pues que quería y que apreciaba y que era justo mi novio. Fue increíble. Me acuerdo mucho que yo la vez que me fui a estudiar inglés la pasé muy mal la primera semana porque es una ruleta el, cuando tú te vas para allá y te quedas a vivir con familia, como estas host families que son familias que se ofrecen a hospedar a personas internacionales cuando van como esta experiencia de estudiar inglés, te puede tocar una familia muy buena o todo lo contrario. Y me acuerdo que a él le había tocado una familia muy, muy buena y a mí me tocó una muy, muy mala. Así de que me acuerdo que llegué y no estaba listo el cuarto donde yo me iba a quedar. Me restringían mucho la comida, así de que estaba muy cañón, como que era muy de que solo puedes comer lo que yo te ponga en este plato. Y nada más tomar una botella de agua al día. Y yo, ¿qué? Y la pasé muy mal. Me acuerdo que no comí toda una semana y así. Y afortunadamente donde él se quedaba, porque esta persona también yo la volví. Ah, que la próxima semana quiero hablar de los lugares donde viví solo en Canadá, porque siento que también hay muchas anécdotas. Eh, Justo él en la casa que cayó con una señora de Jamaica que tenía un esposo mexicano y era increíble esa señora. Se llama Valerie. Esa sí voy a decir su nombre real. Saludos. Saludos a Valerie. Él, o sea, Marco, llegó directito a esa casa increíble. Y no me acuerdo qué hicimos, como que yo acabé en la misma casa igual. Porque eso no les gustaba mucho como a las agencias cuando te mandaban, porque era de que no, tienes que ir a aprender inglés, no puedes salir con tus amigos y convivir tanto con tus... Y yo, dude, me voy a ir a divertir. ¿De qué hablas? Entonces, acabé viviendo en la misma casa durante 4 meses con mi novio. Dormíamos juntos todas las noches sin que se enterara Valerie. Eh, Estaba cañón. Estuvo cañón. O sea, les digo, esa experiencia de vida nadie me la va a quitar. La vivimos juntos al final del día. Yo ya no le hablo a esta persona. eh, pues por cosas. Les digo, voy a evitar contar las cosas malas eh, de las relaciones. O por lo menos de esta. Tal vez de la otra, de la que sigue, cuento un poco más. Pero sí, o sea, al final del día siento que fue una relación muy pura, muy inocente. Muchas primeras veces fueron con esta persona. Les digo, me fui de viaje. Y no fue un viajecito, fue viaje de quedarme ahí meses. Entonces, como que los dos nos ayudamos mucho en su momento. Y pues fuimos creciendo y pues eso hizo que nos separáramos. Al final del día ya no se cortó esta relación. Nos separamos. Me costó mucho
por cómo acabó esta relación, pero al final del día no me quedo con lo malo. Al final del día les digo, me quedo con todo esto bueno y poder mirar atrás y decir, tuve una relación de preparatoria muy bonita, muy linda, muy inocente, muy, pues bonita, literalmente esa es la palabra, bonita. Y lo de Canadá y todo, o sea, lo tengo en un lugar muy, muy, o sea, como experiencia de vida fue hermoso, literal. No puedo decir otra cosa que no sea eso. Ya dependiendo de lo que pasó y años después y así, eh, sé que no, eh, pues mantuvimos contacto ni nada. Siento que eso se da mucho a veces cuando cortas una relación, pero sé que él es feliz porque sé que también él como que encontró a su verdadero yo, lo voy a decir de esta manera, y, y es feliz con la vida que tiene, entonces increíble, ¿no? Al final del día también no se le desea el mal a nadie, y aunque ya no compartamos la misma historia, o más bien la línea temporal, ya se separó desde hace muchos, muchos, muchos años, eh, pues aprecio haberlo vivido con él. Sería divertido hablar, o si se acuerda de cosas que yo no me acuerdo, porque fue muy messy cómo acabó y en algún momento cómo se dieron las cosas, pero les digo, no me quiero enfocar en tanto, como que le quiero dejar esta historia que la aprecié mucho por haber sido tan inocente y tan bonita. Pero bueno, ahora sí voy a entrar un poco en algo más salciante, que es mi historia de amor de pandemia. Esa, esa sí me costó. Eh, Fue linda, pero también muy turbia. Ya les contaré. Bueno, no turbia, es que no sé cómo decirlo. Complicada, pero también fue mucho por mí y como yo la viví, más que la otra persona. Pero miren, nos remontamos al 2020, ese año donde todos estamos medio encerrados, medio asustados por la pandemia. Si no me equivoco, fue por allá de los meses de agosto. ¿Saben por qué tengo muy presente esto? Porque justamente yo por esos tiempos sí me gustaba deprimirme con canciones tristes. Ahora no sé, le tengo miedo a la música por alguna razón, pero en ese momento me acuerdo que escuchaba Folklore de Taylor Swift, August. Cause I ain't a citizen and August slipped away for a moment in his hand. Cause he was never mine. La cantaba, me acuerdo. Yo me iba a dar vueltas por el vecindario y ponía Folklore. Qué gran disco. Pero bueno, yo me acuerdo que un día dije, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Voy a descargar. Y esa fue la última vez que he descargado esa aplicación, 2020. Eh, Hablo de Tinder, no piensen en otra cosa. Hablo de Tinder. Y, y pues dije, pues a ver, todo aburrido. Y ahí me fui scrolleando. No me acuerdo exactamente cuántos días pasaron de que yo descargara la aplicación para que yo diera match con esta persona. Le vamos a llamar... Que le mando saludos. Si alguna persona sabe de esta historia de mí y esta otra persona, yo la bloqueé. Ah, pero me pregunto ahorita cómo estará. No lo sé. ¿Diré su nombre real? Sí, ¿por qué no? Ya tampoco le hablo. Eh, este chico se llamaba Eleazar. ¿Qué tiempos? Eh, Saludos, Eleazar. ¿Cómo estás? Espero estés bien, que la vida te trate de la mejor manera. Este, qué aventura también tuvimos, ¿eh? ¿Qué pedo? Pero bueno, saluditos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, bueno, entonces yo hice match con Eleazar y dije, está guapo este chavo. Y fue muy chistoso porque es que les digo, es toda una aventura. Eh, Damos match, todo. eh, Empezamos a hablar. Claro que sí. Empezamos a hablar primero en inglés.
Entonces ya, hello, hello, ¿cómo estás? Digo, how are you, I'm fine. María Guadalupe, este, y pasamos toda una noche hablando, así me acuerdo que fue de que, es que me acuerdo mucho, les digo, tengo marcado esto en mi memoria, porque hablamos tanto de madrugada de sí, que yo me acuerdo que dio tan la madrugada del otro día, que ya eran como las 5 de la mañana, y yo tenía un antojo de hot cakes increíble. Y esa era una de las comidas más baratas que podía comer yo siendo un estudiante. Entonces yo me acuerdo que dije, son las 6 de la mañana, el supermarket abre en una hora. Me voy a ir a dar la vuelta y cuando abre el supermarket voy a ir a comprarme mi hot cake. Entonces me acuerdo que ya hablamos toda la noche, pasó eso del supermarket y yo dije, qué gran persona, me la pasé increíble hablando contigo al azar. ¿Qué pedo? Y me acuerdo que pasa el día, yo vuelvo a escribir en la noche, ella no me escribe y yo, oh, bueno, ni modo. A veces así pasa. ¿Te gustan? Pero sí dije, me cotorreamos tan a gusto. Pero bueno, ni modo. Y ya yo seguía usando la aplicación. Les digo, tampoco era como que la usara tanto ni le diera tanta importancia. Pero recuerdo que ya pasó otro día y de repente él me manda mensaje y me dice, perdóname, estuve haciendo otras cosas, no sé qué. Y dije, mira, qué cool. Sí regresó. Regresó esta persona. Eh, y la verdad siento que de ahí empezó pues una convivencia por mensaje muy linda porque nos acompañamos todas las noches durante mucho tiempo. En algún momento nos dimos cuenta de que él también hablaba español y él había estado en Canadá, pero ya se había regresado a México, él es de México y empezamos a, justo les digo, fue una... Pues sí, conectamos muy bien, ¿sabes? Como con ese tipo de personas que dices, nos parecemos un chingo, tenemos mucho cosas en común, nos gustaba el cine, ver pelis y así. Entonces me acuerdo que empezamos, nos mensajeábamos mucho todas las noches. Y les digo, muy padre, muy coqueto, muy todo. Y de repente de mensajear pasamos a hablarnos. Me acuerdo que era lo mismo, o sea, como que nos comunicábamos tal vez un poquito durante el día, pero nuestro momento más duro que dale era en las noches. Él y yo hablábamos mucho por llamada en las noches. Me acuerdo que mi voz siempre ha sido un problema en Canadá. En México todavía no. Pero como allá las casas están hechas de madera, muy finitas, me acuerdo que en ese momento, les digo ya, el próximo capítulo les contaré más de todas estas cosas que me pasaron en diferentes casas. Uno de mis compañeros una vez me tocó la puerta y me dijo, por favor, no vuelvas a hablar después de las 10 de la noche, que escucho tu vocerrón hasta mi cama. Y yo, bueno, no quiero problemas. Entonces me acuerdo que si yo hablaba con el azar, no sé, empezábamos, ponle tú, de que a las 7 de la noche y a las 10 pues le tenía que colgar y nos las seguíamos tal vez en mensaje. Y así les digo, duramos meses, amigos, meses. O sea, esto estuvo cañón. La línea temporal, la verdad, ya no puedo recordarla tan bien. Porque ya también tiene tiempo. Fue 2020, chicos. Eh, ya 6 años. Qué locura. Qué loco. Yo era otra persona en ese momento. El azar también. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. Les digo, yo tampoco ya tengo... Spoiler. No tengo contacto con esta persona. Eh, pero sería divertido. No sé. Como que también me gustaría decirle, hola, ¿cómo estás? Pero bueno. eh, entonces sí. Y, y mientras más hablábamos, es que yo puedo, creo que poner esta línea temporal en cómo me... En qué casa vivía, ya, eso. Entonces, recuerdo que hablábamos mucho, pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en algún momento yo les platicaba a mis amigos y ya les decía, es que yo creo que me gusta esta persona. No puedo negar que me gusta esta persona. Y un día dije, ¿sabes qué? Le voy a decir,
no pierdo nada. ¿Qué puede pasar? Y un día agarro y le digo, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa. Sí, en efecto, me gustas. Y fue lindo porque él me dijo, tú también me gustas. Y fue como que, Romeo, take me somewhere we can be alone. Y nos volvimos locos. No es cierto, no. Eh, no sé, estuvo lindo, no sé, como que... O sea, les digo, yo puedo hablar nada más por mí, porque esta relación fue a distancia, fue de pandemia, entonces no puedo hablar mucho, porque no hubo mucho contacto. Ya llegaremos a eso. Eh, entonces yo me acuerdo que fue lindo porque dije, ay, mira, es recíproco. Nos gustamos los dos, ambos dos. Entonces, qué mejor, qué, qué increíble, qué padre. Y seguíamos, les digo yo y él hablamos. Es que, o sea, así, si ya puedo englobar todo, fue como un año y medio que prácticamente todas las noches hablábamos. Ha sido la situationship más grande que he tenido en toda mi vida y la única que he tenido hasta el momento. Pero fue largo, ¿estás de acuerdo? ¿No? Un año y medio. Porque pues yo estaba en Canadá, él vivió en México, él era del norte, no voy a decir de dónde, pero pues sí, como que no nos importó mucho. Yo después les digo, puedo guiarme un poco temporalmente en esta línea temporal gracias a los lugares donde yo viví. Lo conocí primero en una casa y luego yo me mudé con todos mis amigos de la universidad y él y yo seguimos hablando. O sea, él y yo, uña y mugre, él y yo todo el tiempo. Nos mandábamos fotos, llegamos a hablar en videollamada. También me acuerdo mucho que él apreciaba mucho a sus amigos y en algún momento él me presentó por llamada a sus amigos, yo a los míos, o sea, como que hicimos muchas cosas que harías en persona. Y pues sí, yo les digo que sé que hice mal en combinar una relación sentimental cuando yo estaba pasándola mal emocionalmente y con mi salud mental. Porque cuando yo me mudé a la casa con todos mis amigos de la universidad caí en depresión. Yo caí en un episodio muy depresivo, de los más grandes que he tenido en mi vida, donde empecé a... creo que sí se los he contado, yo empecé a dejar de comer, empecé a dejar de dormir, muchas cosas. Entonces, siento que lamentablemente yo ahí combiné justo estas dos cosas que no debieron haberse combinado porque sí siento que yo caí en una, pues vamos a llamarle dependencia, ¿no? Por querer hablar con él y estar así, como que era mi lugar seguro, eh, yo querer hablar con él, como que me hacía feliz, tranquilidad y así, entonces cuando estaban pasando cosas malas, como que yo decía, ya quiero que sea de noche, entonces como que empezaba a hacer que toda mi vida girara en que en la noche voy a hablar con esta persona. Les digo, yo no sé cómo lo hacíamos, pero de verdad, les digo, un año y medio hablando todas las noches, o sea, de verdad. Y luego había llamadas que eran de que de 8 de la noche a 5 de la mañana, o sea, de verdad, estábamos hable y hable y hable y hable. Para este momento yo creo que les digo, si yo lo pudiera ver hoy, siento que seríamos muy buenos amigos, pero, o sea, nunca nos despegábamos y si era muy intenso, él me contaba de sus experiencias, yo veíamos películas juntos, a él también le gustaba leer, entonces como que leíamos de repente las mismas cosas. Muy padre, la verdad, les digo, como que lo disfruté, pero al mismo tiempo no tanto por todo esto que les digo de mi tema de la depresión, entonces como que muchas cosas, muchas cosas. Llegamos al verano del 2021, si no me equivoco temporalmente, sí. Eh, Él iba a irse de viaje a la Ciudad de México, si no me equivoco, o cómo es que esto pasó.
Ya no, no, creo que él tenía tenía un grupito de amigos, porque él también vivió la experiencia de irse a estudiar inglés, pero él se fue a Vancouver, me acuerdo. Y tenía un grupito de amigos que eran muy unidos de su ida a Vancouver. Entonces creo que los iba a ver en verano y dentro de sus planes era ir a la Ciudad de México y yo en ese verano iba a ir a la Ciudad de México. Entonces como que estábamos planeando ahí el tema y no se dio. Eh, y para mí fue muy doloroso. Yo cantaba Your Favorite Crime de Olivia Rodrigo porque me dolió mucho. No. Fue doloroso, fue doloroso. Pero pues ya, me acuerdo que es que les digo, nosotros hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos todo el tiempo. Entonces no paramos, no paramos. Ese verano, aunque no nos pudimos ver, yo fui a la Ciudad de México, estuvo bien padre porque fui a Acapulco con una amiga por su cumpleaños. Entonces viaje, borrachera, yo hablaba con él, le mandaba fotos, cosas que hacíamos, no sé qué. Les digo, en algún punto mis amigos ya sabían de él, yo estaba muy enamorado. Eh, y ya yo me regreso para Canadá, pues para seguir estudiando, porque solo había ido a México en ese verano 2021 a vacacionar. Entonces ya me regreso, yo entro a trabajar, les digo, este episodio depresivo donde yo no dormía, no comía, trabajaba, iba a la escuela. ¿Cómo sobreviví a esto? No tengo idea. Pero nos remontamos a las vacaciones de invierno del 2021. Yo le insistía mucho como de que, dude, vamos a vernos. En algún momento, es que no éramos como pareja, pero como que más o menos. Entonces me acuerdo que creo que en ese verano que no nos pudimos ver, como que tuvimos un pequeño quiebre, si no me equivoco, y dolió. Y luego regresamos. Y ya hablamos, hablamos, hablamos. Llega diciembre del 2021 y volvemos a poner en la mesa el tema de vernos. Él y yo, es que esto es muy loco, porque hice algo que no fue muy seguro, pero él y yo habíamos planeado vernos en Monterrey, ¿no? Entonces como que yo dije, ¿sabes qué? Yo en ese momento trabajaba, entonces le dije, yo me puedo comprar un vuelo de la Ciudad de México. No es cierto, me compré el vuelo de Canadá a México y de México a Monterrey. Yo gastando dinero, a lo pendejo, la verdad ahí sí digo, ¿qué pedo? ¿Qué hice con tanto dinero? Se me fue la basura. No, no es cierto. Viví experiencias, eso fue lo importante. Entonces ya, yo le digo, yo puedo hacer eso, rentamos un Airbnb y nos encontramos en Monterrey por lo menos un fin de semana. Y él me dice, va. Que también ahí me la hizo de emoción porque me acuerdo que faltaban días para que eso pasara y como que él no estaba muy seguro porque también él era, pues todavía vivía con sus papás. Entonces como que era más difícil que él pudiera, porque les digo, nos íbamos a ver en Monterrey, pero él no era de Monterrey. Entonces era de otro estado, entonces también tenía que viajar a Monterrey, entonces como para buscar una excusa y todo eso, fue todo un relajo. Pero yo me acuerdo que esa Navidad, justamente, yo viajo a México, pero me voy una semana antes de que acaben mis clases. Yo no le dije a mis padres que me iba a regresar a México. Eso fue un secreto. Y le dije a una amiga, oye, va a pasar esto, yo me voy a ir a ver a este chavo, pero me voy a ir una semana antes. ¿Crees que me voy a quedar en tu casa unos días? Y mi amiga, claro, saludos a esa amiga, ¿qué pedo? Una real. Eh, y yo viajo para México. Hagan de cuenta que viajo un viernes. Si no me... Es que no me acuerdo muy bien cuántos días nos vimos él y yo. No, hagan de cuenta que yo viajo jueves. Llego jueves a la Ciudad de México. Pum, 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 pum. Eh, y al otro día yo me iba a Monterrey. Para este punto les digo, mis papás no tenían conocimiento
mis padres no tenían el conocimiento de que yo estaba en México, ni que yo me iba a ir a Monterrey. Solo mi amiga. Ella mantuvo el secreto, ella mantuvo todo. Entonces ya. Es que les digo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero según yo fue así, que llegó un jueves, paso el día con mi amiga, al otro día yo me voy muy temprano al aeropuerto para irme a Monterrey. Llego a Monterrey, me acuerdo que pues llegué muy temprano a Monterrey. Él iba a viajar también a Monterrey, pero él iba en auto. Entonces a él le iba a tomar un poco más de tiempo, pero yo me acuerdo que hagan de cuenta que llegué como a las 7 de la mañana a Monterrey y pues el Airbnb que habíamos rentado solo, pues lo podíamos, podíamos hacer el check-in hasta que era mediodía. Entonces yo me quedé de 7 de la mañana hasta mediodía en Monterrey, bueno, en el aeropuerto de Monterrey, esperando a poderme ir al Airbnb, porque él iba también a llegar a la misma hora que podíamos entrar al Airbnb, entonces también yo me fui muy temprano a Monterrey porque el boleto era más barato, obviamente. Entonces, bueno, yo llego, me quedo ahí esperando, creo que hasta me quedé dormido en el aeropuerto, leí un rato, o sea, fue mucho tiempo ahí. Y ya, me pido un Uber al Airbnb. Y me acuerdo que el de Uber, es que yo no sabía, ni él ni yo conocíamos Monterrey. Entonces yo nada más busqué Airbnb, busqué uno bonito, lo renté, no me puse a investigar las zonas de Monterrey. Y me acuerdo que el conductor de Uber me dijo, no eres aquí, ¿verdad? Cuando ya íbamos llegando al Airbnb. Le dije, no. Y muy amable el de Uber, afortunadamente, me dijo, bueno, pues no vayas a salir en esta zona de noche. Y yo, bueno, de noche no, pero de día sí. Y me dijo, no, ni de noche ni de día. Y yo, gracias por el dato, señor. Y ya me deja, me bajó. Me acuerdo que me costó trabajo entender cómo entrar a la casa y como que yo estaba allí de que... Y me acuerdo que le hablé al azar y le dije, no mames lo que me acaba de decir el señor. Y él, no mames. Entonces ya me acuerdo que, bueno, ya llego, me meto al Airbnb y él llegó como unos 15 minutos después de que yo. Y fue muy bonito también, no les voy a negar. No les voy a negar esta historia de amor que duró mucho tiempo por teléfono. Por fin se iba a encontrar cara a cara. Y me acuerdo que fue muy natural. Les digo, esto es de esas experiencias que tal vez no estaban destinadas a durar más, pero se vivieron muy intensamente. Porque yo me acuerdo que hicimos clic tan fuerte. Les digo, él y yo nos llevábamos muy bien. Les digo, siento que al día de hoy, si pudiera de alguna manera reconectar con él, seremos muy buenos amigos. Pero me acuerdo que sí llegó, fue como de que no más. O sea, estábamos muy contentos, muy alegres. Eh, no, pues nos abrazamos y luego fuimos al súper a comprar un par de cosas como para poder tener ahí en el pequeño Airbnb que teníamos. Y nos dimos la mano, o sea, como que luego se dio todo como si fuéramos novios. Yo me acuerdo que ahí formalizamos más. Y cocinamos juntos, vimos películas juntos, o sea, estuvimos muy poco tiempo porque fue como básicamente un fin de semana ahí, pero lo aprovechamos completamente, o sea, fue muy bonito y dormimos juntos porque solo había una cama y como que todo fue muy lindo, fuimos a unas plazas, compramos ropa, eh, o sea, literal, todo eh, fue muy lindo, la verdad no voy a decir que no, fue muy lindo, lo disfruté mucho. También como que agradezco haberlo pasado con él. Un amigo de él vivía en Monterrey, entonces me acuerdo que una noche fuimos a cenar con él y su novio, entonces éramos los cuatro ahí cenando, nos reímos, nos dieron aventón al Airbnb, eh, o sea, como que todo fue muy cool y el día que nos tuvimos que despedir pues sí fue muy triste porque ya no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Entonces fue fue muy emocional al final del día. O sea, lo disfruté mucho, fue muy emocional. Yo regreso a México, eh, paso unos días más con mi amiga y luego ya me voy a mi casa.
El rompimiento de esta relación fue, yo creo que, pues sí, la distancia. Al final del día, siento que él y yo, eh, o sea, yo les digo, estaba muy emocional. Les digo, a mí sí me afectó mucho emocionalmente el como que quererlo mucho y no poder estar con él y como que no sintiéramos tal vez lo mismo. A mí sí me afectó, entonces me acuerdo que los últimos días de esta relación como que yo estaba muy nervioso porque como que él quería hablar conmigo y así, entonces ya como que él me dijo que no iba a funcionar, pero que podemos ser amigos, pero como que yo no quería eso porque en verdad a mí sí me gustaba, o sea, como que yo sí le tenía mucho cariño, entonces, pero al final del día, seamos sinceros, no se iba a poder lograr, les digo, yo en ese momento viví en Canadá y él vivió en México, entonces no se iba a poder. Pero al final del día también esta relación que tuve con esta persona, porque fue muy larga al final del día, les digo, hablamos como por 1 año y medio y aunque nos hayamos visto en persona nada más un fin de semana, ah, sabíamos cosas del uno y del otro muy, muy, muy intensas, o sea, como que nos agarramos una confianza muy cañona y les digo, yo me acuerdo que cuando acordamos así, yo, pues sí, terminé ya no hablándole y así, como por mi paz mental. Y lo bloqueé y creo que una vez entró a mi live en TikTok. Entonces como que ya, sí, no, perdí contacto con él, la verdad. O sea, ya no pude tenerlo más. Y, y para este punto les digo, sería muy divertido volver a preguntarle cómo estás. Porque les digo, nos llevábamos muy bien. Me enseñó muchas cosas, me acuerdo que con él vi. Nunca había visto Scream y nos echamos todas las películas de Scream. Me enseñó una de mis series favoritas, la verdad, se lo agradezco mucho, que fue Twin Peaks. Me gusta mucho. La vi, me encantó porque la había visto. Les digo, a los dos nos gustaba mucho el cine. Entonces veíamos muchas películas o nos recomendábamos películas. También libros porque nos gustaba leer. Entonces fue muy, muy bonito. Muy bonito. Fue una aventura. Les digo, una aventura de pandemia. Ay, qué cosas. Mira, ya no me voy a alargar más porque si no esto puede seguir y seguir. Pero a estas dos personas, que fue Marco y Eleazar, les agradezco que hayamos vivido lo que vivimos. Fue bonito, nos descubrimos. O sea, creo que lo vivimos sin miedos, les digo, al final del día. Y yo lo disfruté. No me arrepiento de ninguna de las dos. Cada una fue diferente. Una, les digo, fue como mucho más personal porque fue la prepa, nos podemos ver todos los días. Y la otra fue un poco más, aunque fue a distancia, como que fue una conexión muy, muy grande. Entonces, como que sí, al final del día ahí hubo sentimientos que, pues, que yo sentí, valga la redundancia. Entonces, sí fue, pues, muy intenso. Y, pues, es mi historia de vida, básicamente. O sea, al final del día agradezco estas dos experiencias porque también al final, quieras o no, cada experiencia que tú tengas en el amor o en cualquier cosa en la vida te va a dejar enseñanzas, buenas o malas, de qué hacer, qué no hacer. Y, y pues me quedo con esas dos cosas. O sea, al final, lo bueno y lo malo y lo vivido. ¿Cómo de que no? Eh, Espero te haya gustado este chisme. Porque sí, fue una gran aventura, te digo, más la de pandemia. Un saludo al azar, donde quiera que estés, que espero que te esté yendo bien. Y un saludo a Marco, que no es su nombre, pero también Marco, que te vaya muy bien. Eh, y un saludo a ti, que te echaste todo este chisme. Muchas, muchas gracias. Gracias por haber pasado otra noche más en mi cuarto, aquí hablando y chismeando. Ya sabes, nosotros nos vemos cada miércoles y ya no voy a hacer más largo esto para que ya te pueda dejar ir. Muchas gracias por escuchar El Joven es Noche. Adiós.